Que Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es despreciando la libertad. Empezamos. No sé si ustedes sabían, mis hermanos, cuando vemos, por ejemplo, películas en Semana Santa, que ya lo hemos hablado varias veces, cuando vemos a un actor representando a Jesucristo, donde es mutilado, es azotado, bueno, ¿qué no le hacen a ese actor por medio de un maquillaje, sabiendo que no lo pueden hacer real porque si no ya se pueden meter en problemas legales? Pero sabemos que hubo un acontecimiento cuando Jesús nace, crece, y cuando lo arrestan en el Monte de los Olivos, porque Judas lo había intercambiado por 30 piezas de plata, y de ahí comienza el calvario del Señor Jesús. La tensión, bueno, desde antes, porque dice la palabra de Dios que su sudor era como gotas de sangre, porque él estaba angustiado hasta la muerte. ¿Se acuerdan de eso? Que ya lo hemos venido compartiendo en videos anteriores. Pues resulta que cuando lo azotan, le ponen una corona de espinas, lo escupen, lo golpean en la cabeza con una caña, teniendo la corona, porque recordemos que ahí se le incrustaba, o sea, era algo terrible, donde al final él era una llaga, todo cortado, lacerado, etc. Y no sé si ustedes habían puesto a pensar, mis hermanos, que cuando Jesús está en la cruz y él muere, pasa algo extraordinario, mis hermanos. No sé si ustedes habían puesto a pensar, ay sí, Jesús murió por los pecados de todos nosotros y llevó todas las enfermedades y de toda la humanidad. ¡Qué bonito! Eso es algo extraordinario. Pero no sé si ustedes se han puesto a pensar qué otro acontecimiento extraordinario sucedió cuando Jesús muere. Lean conmigo la primera cita. Marcos 15, versículo 37 y 38 dice: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Qué velo? ¿Qué templo? ¿Y qué tiene que ver que Jesús haya muerto? En el versículo 37 y en el 38 dice que un velo se partió. ¿Qué con eso? ¿En qué me afecta? ¿A mí? ¿Y a mí qué? Dirían por ahí. Sencillamente, mis hermanos, y hoy quiero compartir este video para que conozcamos el porqué de las cosas. El título que les comenté a ustedes era Desaprovechando la libertad. ¿Pero la libertad de qué? El título completo de este tema es Desaprovechando la libertad de la presencia de Dios. No sé si ustedes se han puesto a pensar que en un momento de la historia, según la palabra de Dios, usted no podía como ponerse ahorita y Dios, ayúdame, tengo esta necesidad, Dios, quiero hablar contigo. Usted no podía hacer eso. Bueno, lo podía hacer, pero otra cosa es que Dios lo escuchara o, como decimos aquí en Costa Rica, le diera pelota, como que le prestara atención y le concediera lo que usted le estaba pidiendo. Antes no era así. ¿Cómo era antes? En el libro de Éxodo, no voy a buscar todas las citas porque si no se me va a hacer muy extenso, pero ahí les voy a ir poniendo la cita en la pantalla. En el libro de Éxodo, como les acabo de decir, capítulo 25 al 31,
se habla sobre construir un tabernáculo. ¿Cómo un tabernáculo? Sí, mis hermanos, el tabernáculo era, se le podría decir con palabras actuales, era como una especie de carpa, donde Dios le dice a Moisés que le da las indicaciones, que tantos metros, bueno, aquel tiempo eran codos de medición, donde le dice esto hágalo de oro, esto hágalo de bronce, esto va a ser de madera de acacia, el arca del pacto, los ángeles, los querubines alados, bueno, y un montón de instrucciones tan detalladas, hermanos, que eso era una obra de arte, era algo exquisito, donde habían cortinas por todos lados, dentro, bueno, se los voy a poner aquí para que ustedes puedan ver. Había un lugar que se llamaba atrio, que era ¿cómo decirlo? El patio, y en el patio estaba la fuente de bronce y el altar del holocausto. Híjole, qué viento, rico, porque está haciendo calor. En la parte de afuera, imagínenselo como una especie de casa para que podamos entender mejor, y alrededor de la casa hay como hay parte del patio, y al frente hay patio y atrás hay patio. Eso era el atrio. Ya en lo que la construcción en sí era una carpa, como les acabo de decir, y en la carpa habían dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí está esta imagen para que la puedan ver de una manera aérea, para que vayan visualizando. En el lugar santo, mis hermanos, estaba el altar del incienso, estaba la mesa del pan de la proposición y el candelero de oro. O sea, ese era el lugar santo donde entraban los sacerdotes. Ojo, y en el lugar santísimo estaba lo que era el arca del pacto, que ahí podía entrar solo el sumo sacerdote, que era Aarón. ¿Por qué tenemos que saber esto? Para nosotros entender el porqué de las cosas, mis hermanos. Bueno, para no hacer largo el asunto, resulta que eso lo tenían que estar armando y desarmando. Armando y desarmando. O sea, era un trabajo arduo, mis hermanos. Donde además de eso, ya había una estructura. Y de ahí salen las 12 tribus, que es donde sale la historia de Jacob. Ahora, hay una tribu exclusiva que se encargaba del tabernáculo. Ahora, ¿qué era el tabernáculo? Dice por acá que el tabernáculo cumplía la función de proveer un lugar donde Dios pudiera habitar entre su pueblo. Ojo lo que dice acá, el término tabernáculo se refiere algunas veces a la tienda que incluye el lugar santo y el lugar santísimo, la cual se mantenía cubierta por cortinas, como se ve en la imagen, bordadas. Sin embargo, en otros lugares se refiere a todo el campamento, que incluía el atrio cubierto, dentro del cual se erigía el tabernáculo. Aquí está en la imagen, lo pueden ver bien clarito. Ahora, ¿por qué estamos viendo eso? De ahí avanzamos más a la historia y surge un rey, el rey David. Era un rey apasionado por Dios, amaba a Dios, pecador, pero amaba a Dios, porque él pecaba y se apartaba, así como tenemos que hacer nosotros. Ese es un pequeño anuncio comercial. Resulta que David decía, ¿cómo es posible que mi Dios, el único Dios poderoso, el invencible, tenga una especie de carpa con cortinas? Porque algo importante, había una cortina gruesa que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y solo una persona podía entrar al lugar santísimo, que ya lo dijimos, era el sacerdote. Dice la palabra de Dios que si alguien entraba impuro, ahí quedaba muerto. Vea qué nivel de seriedad de esta situación. Resulta que David, avanzando un poquito más en la historia, él planea hacer un templo digno para Dios. Pero resulta que Dios le hace así como,
No, porque él tenía sus manos manchadas con sangre. Pero sí le permitió Dios a David de tener todos los materiales. Pero entonces, ¿quién construyó ese templo? Lo construyó su hijo Salomón, el hombre más sabio que ha habido en esta tierra. Dice la palabra de Dios que era un templo hermosísimo, súper lujoso, lleno de cosas preciosas, y se construye en el monte Moriah, en Jerusalén, mis hermanos. Resulta que pasa la historia y es destruido, es quemado, porque es invadido Israel, y otra vez el pueblo de Israel se quedó sin ese templo. Pero después surge un nuevo gobernador llamado Zorobabel, donde él nuevamente construye ese templo un poquito más modesto, un poco no lujoso como Salomón, pero Dios acepta esa, ¿cómo decirlo?, esa ofrenda. Entonces Dios nuevamente entra al lugar santísimo. Ahora, pasa el tiempo y hubo una persona, Herodes el Grande, que agarra el templo de Zorobabel y digamos que le hace una actualización, lo remodela, lo hace más bonito. Herodes el Grande. Entonces, ahí es donde, mis hermanos, ahí sale lo que dice el libro de Marcos 15, en el versículo 38, que dice, y el velo se partió. Ahora, sí, José, pero sigo sin entender. Resulta, y quiero que me acompañen a leer la siguiente cita, que el pueblo de Israel no podía entrar a donde estaba la presencia de Dios, solo Aarón. ¿Dónde estaban ellos? Lean conmigo. Éxodo 33, versículos 9 y 10. Dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Ojo, o sea, no podían ni ingresar. Ahí dice que solo Moisés. Bueno, y lo que les comentaba, Aarón, el sumo sacerdote. O sea, digamos que esta mi tienda y no podía salir yo de aquí. Y el tabernáculo estaba por allá. No tenía ese privilegio, sino de lejitos. Pero no todos los días. Dice la palabra de Dios que habían varias fiestas y hay una que se llama Día de Expiación. Que eso era que se daba una vez al año, donde el sumo sacerdote y los sacerdotes, bueno, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y oraba, intercedía por los pecados que había cometido toda la nación del pueblo de Israel, una vez al año. Imagínense qué trabajada, hermanos. ¿Será que todavía nosotros tenemos que hacer eso? No. Por eso el tema de hoy es desaprovechando la libertad de la presencia de Dios. Ahora nosotros, mis hermanos, tenemos esa libertad. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Ahora, cada vez que Aarón entraba por el día de expiación, habían sacrificios. Se buscaba un animal en las mejores condiciones, perfecto, bueno, en lo más perfecto posible, ni una patita quebrada y demás, pero eso lo tenían que estar haciendo y haciendo y haciendo. Pero Jesús es el sacrificio perfecto, por lo cual cuando Él muere, ese sacrificio está ahí y el velo que estaba en el tabernáculo, que ahora está en el templo actualizado de Herodes, vean la información, mis hermanos, se parte en dos, dándonos la libertad de tener acceso a la presencia de Dios y no como antes bajo los marcos de la tienda. ¿Cómo la ve? ¿Sabía usted eso, mi hermano? O sea, usted se está perdiendo el lujo de adentrarse a la presencia de Dios, donde el pueblo de Israel antes deseaban
estar ahí, pero no. Quédese ahí, el que entra es el sumo sacerdote, Moisés, nada más, el lugar santo, los sacerdotes, punto, se acabó, no lo quiero ver adentro. Y solo voy a escuchar a Moisés, a Aarón y ya. Y va a ser una vez al año en cuanto a este tema que le estoy comentando del día de expiación. Imagínense que esto fuera así hoy en día. Ay, mis hermanos. Pero no es así ahora en día. Por eso repito el tema. Desaprovechando la libertad de la presencia de Dios. Y lastimosamente la aprovechamos en cosas que no va al cabo, cosas banales, cosas perdiendo el tiempo, cosas que no me van a ayudar a crecer espiritualmente. Y ahora tenemos luz verde, como decimos popularmente. Tengo acceso a la presencia de Dios, pero no me interesa. Donde antes, no solo eso, mis hermanos, lo que les comentaba, ese tabernáculo había que estarlo armando y desarmando, armando y desarmando. Cuando la nube, la presencia de Dios ascendía, la nube ya se alzaba del lugar, entonces ellos tenían que desarmar y comenzar a caminar. Y era algo tan estructurado y tan laborioso que eso le correspondía de las 12 tribus a la tribu de Leví, dividido en 3 familias: la familia Gerson, la familia de Coat y la familia Merari. Vean todo lo que tal vez usted desconocía, mis hermanos. Esas 3 familias se encargaban exclusivamente del tabernáculo. La familia de Gerson dice en Números 3, 25 y 26 que se encargaba de llevar lo más liviano, las cortinas y lo que eran las tiendas, donde a ellos se le asignaron 2 carros para transportarlos, que lo dice en Números 7:7. Ahora, la familia de Coat, ellos no tenían carros, eso está en Números 7:9, sino que ellos tenían que llevarlo al hombro con varas ajustadas, con los anillos de oro que estaban ahí, porque ellos llevaban todos los muebles del tabernáculo. Y la familia Merari dice en Números 3, 36 y 37 que ellos se encargaban de las cosas pesadas, de las barras, o sea, ya todo lo que es la infraestructura, lo de las columnas, y a ellos le dieron 6 carros, que eso está en Números 7:3. O sea, vea toda la información que hay para que la presencia de Dios se posara. ¿Usted tiene que armar algo? Mi hermano, le pregunto. ¿Cómo? No entendí. Sí. Usted tiene que armar algo, un altar, un santuario, algo así como para que la presencia de Dios venga y tener un sacerdote, como lo decía en el libro de Éxodo, como en el caso de Aarón, un sumo sacerdote, perdón. ¿Será que usted tiene que ahora buscar un conejito, un cordero y hacer sacrificios? ¿Será que lo tiene que hacer ahora? No, evidentemente no, porque cuando Jesucristo muere, lo vimos en el libro de Marcos, el velo se partió. ¿Cuál velo? El que dividía el lugar santísimo del lugar santo. O sea, ya tenemos acceso libre a la presencia de Dios, pero ¿cuánto estamos desaprovechando ese lujo, mis hermanos? Porque es un lujo. Le vamos a hablar la siguiente cita. Proverbios 2, 4 y 5 dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Palabras populares sería: si así como usted la pulsea para buscar trabajo, porque si no hay trabajo, no hay plata y no hay comida, y uno busca la manera de trabajar, buscar ese oro, buscar esa plata, si así con esa energía buscáramos ese oro que dice en Proverbios 2, 4 y 5, mis hermanos, tendríamos el conocimiento de la palabra de Dios, estaríamos viviendo la vida según lo que dice el manual de vida, pero desaprovecho esa libertad que yo tengo de la presencia de Dios y lo invierto en otras cosas y sencillamente sigo con mi vida, con mis preocupaciones, con mis prioridades, pero lastimosamente, mis hermanos, esas prioridades en el puesto 1 no está ni Dios.
ni en el último puesto tal vez, no está dentro de mis planes. Leamos ahora la siguiente cita. Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esa cita es muy conocida y se me viene nuevamente porque ya la he cantado, que dice: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Pero ¿qué es lo que pasa? Ni nos levantamos de madrugada porque muchos sueños, estoy muy cansado, los chiquitos no me dejan dormir, tengo que estar pensando en el trabajo, tengo que aquí, que allá, y ponemos un montón de prioridades primero para no buscar a Dios en la mañana. Ahora, ¿por qué en la mañana? Porque el teléfono, el vecino, el esposo, la esposa, los hijos, los gatos, los perros, los pericos, los animales que nosotros tengamos, ya tipo 10 de la mañana, ya perdimos el foco de atención, que hay que hacer esto, que hay que aquí, que allá, que la bulla del vecino, que la música de aquel, que un montón de cosas, y nosotros al final no nos podemos concentrar en adentrarnos a la presencia de Dios. Que repito nuevamente, ahora tenemos la libertad que el pueblo de Israel no tenía. Vea qué lujo el de nosotros, hermanos. Leamos ahora la siguiente cita. Salmos 10:4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Vemos, mis hermanos, que dice el malo por la altivez de su rostro: yo no busco a Dios, no tengo tiempo para eso. Hasta en circunstancias extremas: yo no creo en Dios, yo no creo en esto, yo no creo en la Biblia, eso es un libro de mucha fantasía, mucha cosa. Pero vea lo que dice: el malo por su altivez no busca a Dios, ni lo tiene en los pensamientos, no es prioridad. Donde mi mente está en tantos lados, menos enfocado en la presencia de Dios. Repito, qué lujo tenemos nosotros, mis hermanos, que no estamos aprovechando la libertad de entrar a la presencia de Dios. Leamos ahora la siguiente cita. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi hermano, mi hermana, ¿a quién le gusta recibir premios en el trabajo? Excelente por su labor, el empleado del mes y un montón de cosas que uno dice: wow. Imagínese recibir un galardón, un premio que no se va a comparar a los premios banales de esta tierra, porque le buscamos, porque pensamos que Dios es nuestra prioridad, nuestros pensamientos primero es Dios. Así tiene que ser, pero como que en la actualidad no. Un galardón, mis hermanos. O sea, ¿qué más queremos? Cristo ya hizo lo más difícil, morir en la cruz por los pecados. Porque recordemos que el tabernáculo surge porque Adán y Eva quiebra, rompe ese vínculo. Hay una desvinculación entre Dios y el hombre. Entonces Dios nuevamente busca al hombre. Sale lo que acabamos de leer en el libro de Éxodo. Moisés hace un arca porque Dios necesitaba, quería estar en medio de su pueblo amado. Leamos ahora la siguiente cita. Isaías 55, 6 al 8. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ojo. 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, ojo, en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Qué dice? Amplio en perdonar. Ya hemos hablado muchísimo, mis hermanos. Es que no, yo necesito arreglar mi vida, pero no puedo ir ante Dios así como estoy. Todo lo contrario, así como está, Dios necesita que usted lo busque. Porque dice la palabra de Dios que Dios nos trata de jalar, nos trae con cuerdas de amor. Pero es que si al final, si nosotros no queremos, Él no nos obliga. Y esto ya lo hemos hablado
también muchas veces, mis hermanos. O sea, vemos el trayecto que Dios estaba en el arca del pacto, donde el pueblo de Israel lo adoraban, pero cuando estaba el sumo sacerdote ahí adentro, nada más. O sea, un día, qué sé yo, hoy voy a adorar a Dios, nada. Porque el vínculo estaba roto, estaba desvinculado. Pero Cristo viene aquí en la tierra, muere y otra vez ese vínculo vuelve. Ya no necesitamos sacrificios, ya no necesitamos un sumo sacerdote. Leamos ahora la siguiente cita. Hebreos 10, 11 al 22. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ojo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 17, añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad, por eso surge ese tema, hermanos, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué dice el 19, mis hermanos? Que ahora, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Vea qué lujo, pero lo hacemos. Algunos dirán, no. Otros dirán, di, a veces. O sea, a veces el lugar santísimo, hermanos. No, mis hermanos. Por eso, para terminar, quiero regalarle esta última cita. Lean conmigo. Mateo 6:6 dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Wow, mis hermanos, ahí está. Necesitaba darles esta explicación muy a grosso modo para que entendamos el trasfondo de por qué Cristo tenía que morir. Porque ese velo, si Cristo no hubiera venido aquí a la tierra a morir por nosotros, necesitaríamos tantos sacrificios y estuviéramos viviendo en los tiempos de Israel. Qué duro, estaríamos cortados. Porque el tabernáculo estaba allá, en Israel, no aquí en Costa Rica. O sea, ven el trasfondo, lo importante de ese sacrificio. El velo se partió de arriba a abajo, dando acceso para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, mis hermanos, no desperdicie este privilegio, porque es un lujo, mis hermanos. Es un verdadero lujo. Dice la Biblia, Mateo 6:6, entra ahí a tu cuarto, cierra la puerta. Vea, ni tabernáculo se ocupa. Ahí en tu cuarto, ahí, póstrese, ore, alabe a Dios, exáltelo, pídale perdón a Dios por sus pecados, dígale a Dios también que le ayude. Dios quiere que seamos amigos, hermanos, pero a muchas personas eso no le importa. Y lo más triste es que al final, ahí van a decir, ay, 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 qué torta. Mejor me hubiera sometido a Dios, hubiera entrado, ahora que tenemos esa libertad de ese velo rasgado, donde podemos entrar, tenemos acceso completo.
a entrar a ese lugar santísimo, a la presencia de Dios. Mis hermanos, examinémonos, valoremos cómo está nuestra vida actual con Jesucristo, si realmente es nuestra prioridad o no es nuestra prioridad. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos, hasta luego, bendiciones.